Hola, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Nuevamente conectados por medio de esta red social con el deseo de que compartamos juntos una palabra, una reflexión, un tiempo de oración. Que demos gracias a Dios por este día que ha transcurrido, por todo lo que hoy hemos vivido cada uno de nosotros, posiblemente diferentes circunstancias, desde la hora en que nos levantamos y empezamos a vivir este día, ya casi finalizando el mes de julio, 30 de julio. Mañana ya tendremos el último día y pues rápidamente vamos viendo cómo el año se ha ido pasando y de pronto podemos apreciar que se ha ido demasiado rápido. Oh, sí, sí. Y más con esta situación que vivimos de cuarentena, de pandemia, podemos notar cómo se ha ido el año y cómo estos últimos 4, ya casi 5 meses de esta cuarentena, pues hemos tenido que acostumbrarnos a un nuevo ritmo de vida, entrar de pronto en una nueva forma, pero que en medio de todo esto hemos podido ver y notar la presencia de Dios, cómo Dios ha obrado y cómo Dios sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Un saludo de mi esposa en esta noche. Hola, buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Deseamos que este tiempo que vamos a tener de reflexión de la palabra sea el Dios Todopoderoso tocando tu vida, tocando nuestras vidas. Que sea el Señor hablando a lo profundo de nuestro corazón para que esta palabra que hoy el Señor tiene para nosotros sea paz a nuestra alma y sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Que así sea. Vamos a iniciar haciendo una oración, presentando este tiempo al Señor y pidiéndole que Él se glorifique en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Nuevamente estamos aquí reunidos, agradecidos contigo por un día que ha pasado, que ha transcurrido, por un día más, Señor, que hemos podido vivir, llegando ya en este momento al final de ese día y ya entrados en la noche. Y hemos visto tu misericordia, Señor, en el transcurrir, Señor, de todo este día, y por eso queremos agradecerte junto con todos los que se pueden conectar, con los que verán posteriormente, Señor, el video y podrán participar de la oración, de la reflexión. Por eso te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Oramos por todo, Señor, por todo Colombia y por todos los que habitan fuera de Colombia, Señor, familiares, amigos, conocidos. Y pedimos que tú bendigas a cada uno, Señor, y le ayudes en sus situaciones, en sus necesidades, y que cada uno pueda contar con ese respaldo, Señor, de tu bendición. Gracias por tu amor, tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Presentamos esta palabra, esta reflexión. Pedimos que nos hables a través de ella, a través de tu palabra, que a cada uno, Señor, de los que la leemos, la enseñamos, la escuchamos, nos des sabiduría para entenderla y que nos des la fuerza necesaria para ponerla en práctica, Señor. Para que, como dice el apóstol Santiago en su carta, no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que abra ese entendimiento espiritual y podamos asimilar esa palabra y atesorarla, y que esa palabra dé muchos frutos, Señor, en nuestra vida. Gracias por darnos este privilegio, este tiempo y esta oportunidad, por todas las peticiones de oración que nos han mandado, Señor, por mensajes internos, Señor. Pedimos que respaldes, Señor, cada una de esas necesidades, que obres, Señor, en cada uno de ellos y de ellas, Señor, que tú los bendigas grandemente, que tú les des respuesta, Señor, que traigas sanidad, milagros, que en medio de toda esta situación
vengan, Señor, buenas noticias, que se abran puertas, que se den oportunidades, Señor. Los que han perdido su empleo, los que están en este momento angustiados por su empleo, ayúdales para que puedan, Señor, encontrar, Señor, una fuente, elaborar una fuente de trabajo, Señor, por aquellos, Señor, que no saben qué camino tomar, qué hacer. Dales sabiduría, dales entendimiento, Señor, y háblales, Señor, y dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en estos momentos. Te damos gracias, Señor, y presentamos esta reflexión, esta palabra, y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado leyendo las dos últimas transmisiones en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Ayer leíamos prácticamente hasta el versículo 10 y quisiera comenzar allí para que sigamos, digamos, dándole continuidad a este tema que nos muestra el apóstol Juan en su Evangelio, y ver cómo Jesús establece unas pautas, ¿sí?, para la vida del creyente, para la vida de los que le aman, los que le siguen y los que están dispuestos a estar con él. Entonces voy a retomar en el versículo 10 y voy a leer hasta el versículo 15. Dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, si algo pedís en mi nombre yo lo haré. Y versículo 15, vamos a llegar hasta ahí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Allí hay una situación que veníamos hablando la noche anterior, y en esa situación está cómo Felipe, uno de los discípulos de los apóstoles, pues se genera en él una inquietud, ¿sí?, cuando el Señor establece que Él es el camino, la verdad y la vida, y Felipe hace una pregunta que es: muéstranos al Padre, y entonces estaremos tranquilos. Y Jesús responde que Él y el Padre son uno solo, que lleva algún tiempo Jesús en medio de ellos, y que él Felipe, pues no lo ha aprendido a conocer. Ya en el versículo 10 le establece esta situación Jesús a Felipe y a sus oyentes: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, ahí hay un sentido de unidad, ¿no? Es decir, Jesús y el Padre son uno solo, están unidos, ¿sí? Están, digámoslo así, amalgamados, aunque cada uno obra de maneras diferentes, pero son el mismo, son uno solo. Ahora, dice Jesús: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras, ¿sí? Es decir, Jesús no actúa en discordia con el Padre, sino que Jesús actúa en consonancia con el Padre, es decir, en ese sentido de unidad, ¿sí? Ese sentido de unidad es el que el Padre Eterno nos está transmitiendo desde el Génesis, cuando se establece la vida de hogar, la vida matrimonial, ¿sí? Por eso allá en el Génesis se declara esa expresión que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino que serán uno. Es decir, hay un sentido de unidad, debe haber esa unidad. Igualmente Jesús transmite ese sentido de unidad cuando dice que Él y el Padre son uno, y que nosotros debemos ser uno con Cristo. Es decir, la finalidad
de Dios es que como matrimonio, como pareja, como iglesia, como congregación, como hermandad, aprendamos a vivir en un sentido de unidad, ¿sí? El mismo Jesús llega a establecer en los evangelios que una casa dividida contra sí mismo pues no puede permanecer, ¿sí? Entonces esos principios se hacen reales en Jesús. Es uno solo con el Padre y el Espíritu Santo, son uno solo. Por eso adoramos un solo Dios, ¿sí? Poco a poco, a medida que vamos estudiando la palabra y vamos desglosando, digamos, la doctrina, pues logramos comprender de una mejor manera ese sentido de operancia, ¿sí? De la manera en que se mueve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es bien importante algo, ¿no? Cuando nos habla de esa unidad, o sea, en nuestra vida diaria tenemos que ser unidos, unidos con el esposo, la esposa con el esposo con la esposa, los hijos unidos a sus padres unidos a sus hijos. En las congregaciones debemos ser unidos, apoyarnos los unos a los otros, porque eso nos va a hacer más fuertes. Cuando hay unión hay fuerza. Recuerda que la palabra nos enseña que el enemigo lo que hace es querer desunir, querer romper, querer fraccionar, mientras que el Señor Dios Todopoderoso nos está hablando de unidad. El Padre y el Hijo uno somos, está diciendo. Entonces, cuando entendemos esa porción de la palabra, podemos entender algo bien importante, y es que la unidad viene del Señor y la unidad nos hace fuertes. Y cuánto más fuertes nos hace cuando somos unidos al Señor, o sea, cuando aprendemos a estar pegados a Él. Amén, así es. Ahora, digamos que en la enseñanza de Jesús, ya en el versículo 11 trata como de profundizar un poco más para que no solo Felipe ni la audiencia, sino nosotros también entendamos, ¿sí? Entonces Jesús dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿sí? Yo soy en el Padre y el Padre en mí, es decir, es una unidad. El uno está con el otro y el otro está unido al mismo, ¿sí? Entonces, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo allí? Que cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿sí? No solamente eran las palabras que él decía, no solamente era su mensaje, sino las obras que él hacía, es el respaldo de los milagros, el respaldo de las sanidades, el respaldo de los prodigios, ¿sí? Todo lo que la gente de la época pudo ver, pudo contemplar, ¿sí? Así como en el Antiguo Testamento nos muestra a ese Dios eterno obrando a través de Moisés, ¿sí? Y haciendo grandes prodigios, haciendo grandes señales, pues en el Nuevo Testamento Jesús, siendo y sabiendo que es el mismo Dios, pues también hace grandes obras, ¿sí? Resucitar muertos, ¿sí? Sanar enfermos. Algunos de pronto dicen, no, pero es que la Biblia cita, digamos, pocos milagros, pocas resurrecciones. No, es que la Biblia realmente es un compendio, es un resumen de todo lo que Jesús hizo, pero el mismo apóstol Juan escribe al finalizar el Evangelio que si todo lo que Jesús hizo se pudiera narrar en los textos escritos, no habría dónde, ¿sí? No cabrían los textos, porque los milagros fueron muchos, más de los que narra la misma Biblia, ¿sí? Entonces, igualmente nosotros tenemos que creer porque deseamos creer, pero también por las obras que Jesús hace, por los milagros que Jesús puede hacer en tu vida, puede hacer en mi vida, ¿sí? Regularmente los creyentes hemos tenido que experimentar situaciones milagrosas en nuestra vida, situaciones a veces médicas, ¿sí? Donde de pronto la medicina se queda corta, donde no va más la vida, pero Dios hace un milagro de vida, situaciones económicas, ¿sí? Situaciones en alguna dificultad y vemos cómo Dios abre puertas y nos saca adelante. Entonces, no solamente el Señor nos está diciendo que creamos, ¿sí? Por creer, sino que creamos aún viendo las obras que Él hace, ¿sí?
Y allí es necesario que le demos oportunidad al Señor Jesús, ¿sí?, a nuestro Dios, que obre milagros en nuestra vida. Muchos de los que me están escuchando y viendo posiblemente son testimonios de un milagro. Muchos han visto milagros en la familia, en los hijos, en los padres, ¿sí?, en amigos, en desconocidos, ¿sí?, situaciones que no son fáciles de comprobar científicamente, pero por eso se llaman milagros, ¿sí? Y esas son las obras que Jesús hace en la vida de las personas. Así que si hoy estás pasando por una crisis, por una dificultad, pues tienes que darte esa oportunidad de creer en un milagro de parte de Dios, ¿sí? Como decimos continuamente o se dice popularmente, Dios tiene un milagro para ti. Dios tiene algo para hacer, ¿sí? Es decir, no se han acabado las oportunidades. Alguien dijo, mientras que haya vida, habrá esperanza. Y si hoy todavía tenemos la vida, pues tenemos esperanza de que Dios haga algo nuevo, algo diferente, ¿sí? La Biblia establece en Apocalipsis que Él es el que abre y el que cierra puertas, ¿sí? Si por algún motivo se te han cerrado algunas puertas, debes tener confianza que Dios abrirá nuevas puertas, que Dios traerá nuevas oportunidades a tu vida, ¿sí?, que Él traerá algo nuevo para ti, porque Él es el Dios de las oportunidades, Él es el Dios que obra en la vida de los que creemos en Él. Entonces hay que tener confianza y recordar eso, ¿sí? Creedme por las mismas obras, está diciendo el Señor Jesús. Y hay algo bien importante, ¿no? Nosotros no podemos dar una palabra sin haberla vivido. Entonces, nosotros, amor, hemos sido testigos de los milagros de Dios. Nosotros podríamos darle infinidad de testimonios de lo que Dios ha hecho, como poniendo a cocinar una papa y Dios ha puesto en esa olla más de 10 papas, como un día salvó nuestra vida a punto de morir en un accidente, como cuando nuestro hijo mayor estaba de meses de nacido y nada, los médicos no daban con nada y solamente nos arrodillamos en esa cama y le pedimos a Dios que Él hiciera conforme a su voluntad y Dios lo levantó, como muchas veces salvó la vida de nuestro segundo hijo. Bueno, son tantos y tantos los testimonios que Dios ha hecho con nosotros, tantos los milagros, que no terminaríamos esta noche de verdad de contarlos. Entonces, queremos decirte esta noche, cree que el Señor tiene un milagro para ti. No sabemos por lo que estás pasando, pero el Señor lo sabe. Pero si tú crees y confías en el Dios Todopoderoso, en ese Jesús que ha hecho milagros y lo sigue haciendo. Es que Él no solo hizo milagros en el tiempo del Nuevo Testamento cuando estaba con sus discípulos. Él sigue siendo el Dios de ayer y hoy mismo. Sigue siendo el mismo Dios y sigue haciendo milagros. Él es el Dios de milagros. Así que cree en ese milagro. Dile, Señor, yo necesito un milagro. Cuando finalicemos, vamos a orar por un milagro en tu vida, si estás necesitando, y vamos a escuchar los testimonios, porque Dios es Dios de milagros. Amén, así es. En el versículo 12 dice Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese versículo de pronto a veces puede que no sea fácil de comprender para algunas personas, ¿sí? Pero ¿qué era lo que Jesús quería decir? Bueno, el ministerio de Jesús, su obra, su labor, empezó a los 30 años, ¿sí?, y finalizó a los 33 años con su muerte y su resurrección. Él hizo algo durante esos 3 años impactante para el mundo, ¿sí? Dentro de esos 3 años se encargó de preparar un grupo de hombres y de personas, mujeres que lo rodeaban, que eran parte de esos discípulos, ¿sí? Y esos discípulos hicieron obras mayores. ¿Por qué? Porque el ministerio de esos discípulos duró más tiempo, es decir, permanecieron más tiempo llevando adelante el Evangelio, tanto que llegó hasta nuestros días, y a eso era lo que Jesús estaba refiriendo, ¿sí? Haremos obras mayores. Si miráramos hoy, en la época de Jesús no se daba esta oportunidad tecnológica,
¿sí? La Biblia dice que Jesús reunía o llegó a reunir hasta 5.000 personas, contando solo los hombres, ¿sí? Y los cálculos que se hacen era que superaba el número de 5.000, posiblemente 7.000, 8.000, 10.000 personas, ¿sí? Uno se pregunta cómo haría esa gente para poder escuchar a Jesús cuando no existían megáfonos, equipos de sonido, ¿sí? Sin embargo, Jesús los reunía, ¿sí?, en un lugar y la gente empezaba a compartir entre ellos la enseñanza que estaba dando Jesús. Sin embargo, hoy hacemos obras mayores. Hoy se está transmitiendo la palabra desde tempranas horas de la mañana. Tenemos compañeros y compañeras, pastores y pastoras que están transmitiendo devocionales desde las 4:30, 5 de la mañana. Tenemos pastores y pastoras que están en la mañana haciendo estudios bíblicos, que están llevando un mensaje de reflexión. Otros están haciendo sus servicios de culto, ¿sí?, en algunos días de la semana, ¿sí?, y estamos nosotros a esta hora. Esas son las obras mayores, es decir, hoy estamos llegando a más gente, ¿sí? Y a eso era lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús, ¿sí? Que el que crea en Él, las obras que Él hizo o que Él hace también las hará. Muchos ministros, muchos pastores, hombres y mujeres de Dios han sido y hemos sido usados en milagros, en sanidades, ¿sí?, en restauraciones. Y a eso se refiere Jesús, que haríamos mayores cosas. Y hoy, siglo XXI, año 2020, pues lo estamos viendo por medio de estas plataformas, de estas formas digitales. Llegamos a muchas personas, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro país, sino que llegamos a otros países, a otros continentes, ¿sí? Y recibe la palabra muchas personas. Y esto que estamos haciendo es con la finalidad de que muchos reciban esa paz de Dios, ese conocimiento de Jesucristo, que se puedan acercar a Él y que puedan compartir esa experiencia espiritual y que puedan perseverar en Él, ¿sí? Entonces, eso era lo que Jesús estaba queriendo decir. En el versículo 13 dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Por eso denominamos este espacio reflexionando, ¿sí? Reflexionemos. Es decir, hay que leer la palabra, pero hay que reflexionar qué es lo que Dios y el Señor nos dice a través de ella, ¿sí? Todo lo que pidáis al Padre, ¿sí? Cuando uno piensa en todo, pues es todo, ¿sí? Podremos pedir muchas cosas, pero alguien dirá: pero es que yo he pedido estas cosas y no he hallado respuesta, ¿sí? Sin embargo, el texto me dice que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Entonces, hay unos asuntos, unas cosas que tenemos que entender. Número uno, las peticiones deben ir dirigidas al Dios eterno, pero en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque Jesús es el intermediario, ¿sí? Entonces, por eso Cristo es fundamental en la enseñanza bíblica. Por eso a Cristo no lo podemos quitar de en medio nunca, porque Cristo es la parte central, ¿sí? Todo lo que pidáis en el nombre de Jesús. Ahora, eso que es el todo, ese todo tiene que estar relacionado, ¿sí?, mayormente con el desarrollo de llevar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Porque Jesús viene hablando, ¿sí?, de llevar a conocer a ese eterno Dios, pero a través de Él mismo, de Jesús. Entonces, alguna vez leía una reflexión, una ilustración. Dice que un hombre, un hacendado, ¿sí?, el dueño de una gran finca, por decirlo así, contrató un capataz, ¿sí?, para que le hiciera un trabajo con los cercos de la finca, y le compró una camioneta buena, en buen estado, le compró herramientas, le compró los alambres de púas, ¿sí?, le compró el material, la madera, y le compró un teléfono celular, y le dijo: aquí te entrego todo esto para que hagas el trabajo, y si necesitas cualquier cosa me puedes llamar. Entonces, la reflexión dice que aquel hombre se fue pensando: si cualquier cosa que necesite lo puedo llamar.
No, pues yo necesito un televisor nuevo. ¿Sí? Entonces lo llamó y le dijo como, jefe, usted me dijo que todo lo que yo necesitara lo llamara, pues yo quisiera que me diera un televisor nuevo. Y el jefe le dijo, no, pero es que cuando me refería a todo lo que puedas necesitar, no me refería a eso, me refería a todo lo que necesites para desarrollar el trabajo. Y eso es lo que el Señor quiere decir a través de esta expresión, ¿sí? Todo lo que pidáis, ¿sí? Por eso el apóstol Santiago habla de esto y dice que pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Es decir, no es que no podamos pedir cosas materiales, ¿sí? Porque Dios nos concede cosas materiales, gustos, ¿sí? Muchas cosas Dios nos bendice. Pero cuando se está refiriendo allí es que nuestro pedido en oración esté relacionado con ayudar a extender el reino de los cielos, con ayudar a que otros conozcan la palabra de Dios, ¿sí? Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, ¿sí? Pero ¿para qué? Para desarrollar un trabajo, un ministerio, una obra, ¿sí? Posiblemente alguien dirá, ah, pues yo necesito una bodega donde quepan unos 10.000 personas, pero pues ya hoy no necesitaríamos esa bodega, ¿sí? Hoy estamos transmitiendo a miles de personas sin tener un espacio físico. Entonces allí es donde tenemos que entender esto, ¿sí? Y finalizo con el versículo 15 donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? El amor tiene que ser demostrado en cualquier esfera, en cualquier relación, ¿sí? Siempre tocamos el tema de la pareja, del matrimonio, porque consideramos que la palabra hay que hacerla aplicable a todas las situaciones. En una pareja se puede expresar el amor, te amo mucho, ¿sí? Estoy dispuesto a darlo todo por ti, pero a veces las acciones niegan esas palabras, ¿sí? Entonces por eso Jesús establece allí, en esta relación, algo que veníamos hablando ayer, si algo pedís en mi nombre yo lo haré, si me amáis, guardad mis mandamientos, si me amáis. Si amas al Señor, tienes que hacer demostrativo ese amor. Es decir, no solamente es decirle te amo, sino manifestarlo. ¿Cómo? Pues guardando sus mandamientos, guardando sus ordenanzas, guardando lo que Él ha estipulado en la palabra, ¿sí? Guardando esas enseñanzas que Él nos da, porque si no estaríamos negando eso, y a eso es lo que se refiere. Cuando hablamos que si me amáis guarda mis mandamientos, nos está hablando de obedecer. Y cuando hablamos de obedecer, eso significa elegir, hacer lo que es correcto. Cuando el Señor nos habla de esa parte que si me amáis guarda mis mandamientos, lo que me está diciendo es haz lo correcto. Y lo correcto es obedecer a Dios. Lo correcto es agradar a Dios. Lo correcto es amar a Dios por encima de todo. Amén. De la familia, del esposo, de lo que tengo económicamente, de mis bienes, de todo lo que hay en este mundo. Yo debo amar por encima de todo eso a Dios. Y cuando se habla de amar por encima, lo que me está diciendo es que a Él lo tengo que amar primero. No puedo cambiar el orden, o sea, no puedo amar más lo que tengo, no puedo amar más a mi esposo, a mis hijos, debo, porque obedecer es hacer lo correcto, significa que no lo hago por obligación, sino porque me nace, porque para mí es tan importante obedecer a Dios que lo amo por encima de todo, que busco hacer su voluntad. Que tengo que entender que Dios está por encima de cualquier circunstancia. Si tú en ese momento tienes una necesidad, puedes buscar a 1000 personas y posiblemente ninguna te va a ayudar, pero si recurres a Dios, Él lo va a hacer, porque Dios debe estar por encima de todo siempre. Me impactó mucho cuando buscaba esta parte de obedecer, y obedecer significa elegir. Yo elijo amar a Dios, yo elijo obedecerlo. Dios no nos obliga a nada, jamás nos ha obligado a nada. Y esto es algo bien importante. También nos habla de tener dominio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra vida y sobre lo que vamos a elegir. O sea, que también nos habla de ese dominio. Yo tengo que tener dominio, o sea,
Yo no me puedo dejar arrastrar. Ay, es que te amo más a ti, esposo. Sí, yo amo a mi esposo, pero por encima del amor que siento por él, tengo que amar a Dios, porque si no, no estoy obedeciendo a sus mandamientos. Recordemos que la palabra nos enseña que Él nos amó primero. Nos amó tanto, y lo venimos diciendo en todo este tiempo, que entregó su vida por nosotros, sin pedirnos nada a cambio. Amar es darlo todo sin pedir nada a cambio, y Él es el ejemplo. Por eso le llamamos el maestro por excelencia. Así es. No es que no amemos la familia, como decía mi esposa, hay que amarla porque es lo más precioso que Dios nos dio. Pero siempre hay que darle el mayor lugar a Dios. ¿Sí? Hay que darle siempre ese lugar, esa posición. Y amarlo va a ser demostrado. ¿Demostrado cómo? En la obediencia. No hay otra forma de demostrar el amor. El amor empieza posiblemente en las palabras, pero tiene que pasar a las acciones. ¿Sí? Puede que una persona le diga a otra, te amo con todo mi corazón, pero las acciones demuestran todo lo contrario. Puede que haya personas que no expresan el amor con palabras, pero las acciones sobrepasan las palabras. Entonces es allí donde tenemos que entender eso. Y algo bien importante, el Señor Jesús demostró su amor por nosotros con acciones. Amén. ¿Cuál fue la mayor acción? Dar su vida por nosotros, ir a la cruz del Calvario sin merecerlo, sufrir, padecer, guardar silencio sin merecer ser ultrajado, sin merecer ser menospreciado por amor. O sea que Él dejó la mayor muestra de obediencia y de amor, muestra de amor al Padre, entregándose, muestra de amor dándonos la salvación a través de su sangre derramada en aquella cruz. Amén. Entonces vamos a orar pidiendo ese milagro, ¿sí? No sé qué situación estés viviendo, pero creemos en un Dios de milagros, en un Dios que hace obras maravillosas. Así que queremos que te conectes en oración en este momento, que pongas tu petición delante de Dios y vamos a pedir que Dios conceda ese milagro dentro de su voluntad, dentro de su propósito. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en tu palabra, porque tu palabra es alimento para nuestra alma, por todo lo que nos enseñas a través de ella, Señor. Las personas que están viendo, que están escuchando, tienen alguna petición y las traemos delante de ti. Escucha sus peticiones, haz tu petición en este momento, allí en oración. Dile dónde estás, Señor, yo te pido esto y te pido que me ayudes para que pueda salir adelante. Padre, te pido que tú respaldes, Señor, esta oración, Señor, que aquellos que estaban pidiendo por una nueva oportunidad, por una fuente laboral, los que están pidiendo por la sanidad de un familiar, de un amigo, los que están pidiendo por protección, los que están pidiendo por bendición, Señor, los que están pidiendo, Señor, por aquella persona que está hospitalizada, Señor, que ha sido de pronto desahuciada, Padre, pedimos un milagro. Ante todo, el milagro de la salvación, Señor. Por aquellos que están necesitando recursos económicos, Señor, que tú abras puertas, que los sorprendas, que por favor vengan milagros, llamadas de bendición a sus vidas, Señor. Tú has puesto recursos en otras personas, Señor, que pueden ayudar y bendecir a muchos, Señor. Y por eso pedimos en el nombre de Jesús que venga una respuesta y un respaldo. Nosotros, como hijos tuyos, como pastores, como ministros, los bendecimos, Señor, y pedimos tu cobertura, tu presencia, que la sangre del Cordero los cubra, los proteja y los bendiga, Señor. Guarda todas nuestras familias, Señor, en el hueco de tu mano. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, gracias por haber estado allí, por escucharlo ahora o en otro tiempo, en otro momento. Déjanos tus comentarios, tus peticiones de oración.
y puedes compartir con alguien más este mensaje si crees que va a ser de bendición. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Quiero decirte algo. Si estás necesitando un milagro de Dios, Dios va a hacer ese milagro en tu vida. Confía, porque Él es real y Él es fiel. Dios te bendiga.